Les mandamos un saludo desde Almer en esta nueva sesión. Les agradecemos su participación y el que se hayan inscrito con todos nosotros. Vamos a dar inicio a esta presentación de Almer, que es parte del Encuentro Almer 2022 online de estudios genéticos preimplantatorios. Y tenemos realmente un grupo de absoluto lujo de gentes que nos van a ayudar en esta discusión. Les voy a pedir a todos ustedes que si tienen alguna pregunta, nos hagan favor de ponerla en el chat y nosotros vamos a tratar de responder a las preguntas de la mayor manera. Y espero que esta presentación sea de su agrado. Les voy primero a presentar a parte del grupo que está organizando y los coordinadores de esta sesión. Primero que nada, quiero presentarles a la doctora Martina Carro, que es especialista en medicina reproductiva y es miembro de la comisión directiva de SAMER. Ella también es miembro de SAMER y es parte del staff médico de SEGIR en Buenos Aires, Argentina. Agustín Pasqualini es el otro coordinador, que es director médico de Jalitus en Buenos Aires. Es también miembro del Comité Ejecutivo de Almer, de la Comisión Directiva de SAMER. Es codirector del Consejo de Formación Profesional de SAMER. Les agradezco su participación en esta sesión y les doy la palabra a ustedes. Doctora Carro está en mute. Perdón. Gracias, doctor. Gracias a todos por estar ahí. Para mí es un placer y un lujo presentar al doctor Ricardo Loret de Mola. El doctor trabaja actualmente como profesor y director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad del Sur de Illinois y ginecólogo en jefe y director médico del Servicio para la Salud de la Mujer del Hospital St. John's en Springfield, Illinois. El doctor Loret de Mola completó un fellowship en endocrinología reproductiva e infertilidad en la Universidad de Pensilvania y su residencia en obstetricia y ginecología en la Case Western y Reserve University, y está diplomado por el Consejo Americano de Ginecología y Obstetricia en endocrinología reproductiva e infertilidad, así como también en cirugía ginecológica mínimamente invasiva y ginecología y obstetricia. Todos lo conocen igualmente, más allá de la presentación, y otro gusto mío también es presentar a quien nos va a dar su exposición hoy, un amigo, el doctor Cristian Álvarez Sedó, es especialista en embriología clínica y andrología de SAEC, SAMER y la Red Lara. Cristian es vicepresidente de SAEC y tiene un certificado en genética y reproductiva de la Red Lara, es miembro de la comisión directiva de Almer y de SAMER, y actualmente director del laboratorio de Fertilia. Gracias, Cristian, por estar con nosotros y por darnos esta gran presentación que estamos ansiosos de escuchar. Bueno, muchísimas gracias, Martina, por la gentil presentación, al doctor Loret de Mola por su gentil y prestigiosa presentación también, gracias a Agustín y a Luis y a Diego, con quienes conversaremos posteriormente. Para mí es realmente un placer poder participar de este tercer encuentro Almer, en el marco de nuestros encuentros virtuales, para lo cual el día de hoy vamos a hablar sobre estudios genéticos preimplantatorios. Si me confirman si está todo bien, ¿sí? Perfecto, gracias Agustín. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de estudios genéticos preimplantatorios. En general vamos a hacer una especie de recorrida a lo largo de este camino, que en mi experiencia he podido participar y recorrer de algunos, de tantos años de desarrollo de estas técnicas que realmente hemos podido valorar y apreciar muchas de ellas, y que han brindado a los resultados de las técnicas de reproducción humana asistida un prestigio y un desarrollo tecnológico y de resultados muy importante. Sin embargo, cada día que pasan el tiempo y los años y el desarrollo tecnológico, esto se ve cada vez que sigue generándose cambios y modificaciones, y bueno, un poco
la idea de esta charla es ponerlos a todos ustedes en ese contexto actual, crítico, objetivo, con la idea de que nos llevemos un panorama realmente claro de dónde estamos parados hoy en día. A mi entender, en todo sentido, en general, cuando hablamos de genética, especialmente genética reproductiva, como muestra esta imagen, ¿no? Creo yo que la genética, a partir del conocimiento del genoma humano, nos permitió justamente poder evitar dejar muchas cosas al azar, ¿no? Como vemos esta cuestión azarosa que suele tener muchas de las cosas que nos suceden, ¿sí?, en la vida, principalmente en la descendencia. El hecho de la aparición de la genética y el conocimiento del proyecto Genoma Humano, esto ayudó muchísimo a que esto realmente tenga un impacto superlativo en el concepto de disminución de riesgo. En ese sentido es tratar de evitar hoy en día y dar la información a los pacientes y a los profesionales del área de la salud que existen herramientas justamente para evitar que eso quede al azar, ¿no? Y que estos eventos, que muchas veces pueden ser dolorosos, terminen siendo eventos que se pueden realmente recuperarse de esa cuestión y salir adelante y poder tener, en la medida de lo posible, un éxito reproductivo con un niño sano. En ese sentido, entonces, el PGT fue una de estas estrategias fundamentales en el desarrollo de buscar la mayor probabilidad de tener hijos sanos. Si bien es cierto, y somos conscientes de que en genética reproductiva no podemos ser absolutos en tratar de disminuir los riesgos, es cierto que sí podemos, de alguna forma, poder ayudar a que este riesgo sea lo menor posible. Y en definitiva, las biopsias de trofoectodermo, como en su momento fueron las biopsias de blastómeras en día 3, nos permiten entonces poder conocer justamente el estatus cromosómico, en principio, de la naturaleza de ese embrión. En ese punto, entonces, poder tomar células de ese trofoectodermo, en definitiva, nos va a brindar una información muy valiosa. Y que con la aparición de técnicas muy modernas y de gran sofisticación, nos permitieron cada vez más tener una mayor profundización de la calidad y de la cantidad de información que nos brinda ese ADN. En ese sentido, entonces, la secuenciación o los microarrays de alta resolución, y así muchas otras técnicas nos han permitido que estos estudios cada vez tengan un mayor poder predictivo de lo que dicen ser o dicen hacer. En ese sentido nos encontramos, recuerdo, en el año 2014-2015, en la transición del microarray hacia la secuenciación de nueva generación, donde los que pudimos tener la posibilidad de tener las dos herramientas en nuestras manos, claramente vimos los beneficios del uso de la secuenciación desde el punto de vista técnico. En otras palabras, era a partir de la secuencia de letras, ¿no?, como vemos, de bases, que componen la secuencia del genoma de un determinado cromosoma, poder, mediante herramientas y algoritmos, poder generar la constitución cromosómica de cada uno de los pares de nuestro genoma. Y a partir de ahí, generar un genotipado molecular que nos permita identificar y conocer la naturaleza cromosómica de ese embrión. En principio, entonces, ese era el objetivo de utilizar la secuenciación de nueva generación. Sin embargo, es interesante saber que como técnica y como todo, muchas veces trae a colación algunas dificultades gracias a la mayor o el mejor poder de resolución que tienen estas técnicas. Y tal es así que el mosaicismo fue una de las cuestiones que trajo a colación la técnica de secuenciación cuando empezaron a surgir los primeros casos de supuestos perfiles de embriones mosaicos, ¿sí? En ese sentido, es importante notar que el mosaicismo, si bien es cierto, ya se había reportado con la técnica de array, la técnica de secuenciación nos permitió conocer con mayor detalle y resolución estos niveles de mosaicismo en la biopsia que se tomaba en ese momento de cada uno de los embriones. No les voy a contar
a la población científica como ustedes y que conocen del tema, cuáles son las virtudes del PGTA. En ese sentido, creo que todos lo tenemos muy claro, ¿sí? Que en la población de pacientes mayores a 35 años, el PGTA tiene muchas virtudes, como aumentar la tasa de implantación por transferencia, disminuir la tasa de aborto, disminuir la probabilidad de tener un niño nacido con alguna anomalía cromosómica, aumentar la tasa de nacido vivo por transferencia, disminuir el tiempo para lograr el embarazo, lo cual hoy en día parece ser cada vez más importante, y desde un aspecto muy relevante de evitar la posibilidad de embarazos múltiples, el conocer la naturaleza cromosómica del embrión también permitió la posibilidad de la transferencia de un único embrión. Creo que esto, que lo estoy mostrando en la pantalla, para todos nosotros es sumamente entendible, muchas veces o casi siempre aceptado por la comunidad científica. Si bien es cierto, sabemos también que el PGTA no me va a generar una mejoría en el embrión, no me va a hacer un embrión aneuploide a euploide, ni tampoco, desde el punto de vista acumulado de transferencias embrionarias, no se ve un incremento significativo. Y eso es donde, aquí es donde quiero empezar justamente esta charla y empezar a dividir algunos aspectos. Porque nuevamente, comentarles en general sobre el PGTA me parece que ya lo hemos dicho en la diapositiva anterior. Entonces, yo voy a intentar generarles algunos conceptos actuales que tienen que ver con algunos puntos que todavía no son claros en el PGTA y que me parece que son relevantes en este momento en esta discusión. La pregunta que muchos se hicieron y muchos investigadores se siguen haciendo y muchos clínicos es si esta técnica se le puede ofrecer a cualquier paciente sin tener en cuenta la edad de la misma y ver si es que esto tiene un beneficio, sinceramente, a nivel de los resultados reproductivos. Porque obviamente que uno se ve tentado a ofrecer este tipo de estrategias a todas nuestras pacientes con el fin de ayudarles a lograr a tener un embarazo con un niño, en la mayoría de la probabilidad, sano. Pero desde el punto de vista de éxito reproductivo, hay un trabajo recientemente publicado en el Fertility and Sterility donde se compararon casi 30.000 pacientes que no hicieron PGTA versus 2.539 pacientes que hicieron PGTA y evaluaron la tasa acumulada de nacido vivo. Y en este trabajo nos pone de manifiesto que justamente en las mujeres jóvenes realizar esta técnica desde el punto de vista estricto, metodológico de la tasa acumulada de nacido vivo, no existe beneficios sistemáticamente significativos de hacer PGTA en este grupo de pacientes. Esto ya nos lo había mostrado Muné en su estudio STAR hace algunos años, donde no se veía justamente este beneficio. Pero en principio esto nos parece relevante porque es un gran número de pacientes, si bien es cierto es una cohorte retrospectiva, nos parece que es un claro ejemplo de lo que ocurre en realidad cuando el PGTA se le asigna a pacientes jóvenes. En principio entonces tampoco habría beneficios desde el punto de vista de abortos, porque en teoría son pacientes justamente que las tasas de aborto son sistemáticamente repartidas en ambos grupos. No se ve entonces diferencias en pacientes menores de 35 y tampoco entre 35 y 37 años. En general, se puede decir entonces que esta técnica tal vez tenga otro público objetivo en cuanto a la edad de la mujer. Si hablamos entonces de públicos objetivos, o también llamados indicaciones, como comúnmente le podemos decir, aún existe debate en el escenario clínico a qué pacientes se les puede optar por indicar el estudio genético preimplantatorio. Sin embargo, hay ciertas indicaciones que ya se han hablado que esto podría ser beneficioso. La edad materna avanzada, la falla recurrente de implantación, el aborto recurrente, siempre que sea de causa genética, el factor masculino severo, siempre que la edad límite y el número de pérdidas debe ser determinado por cada centro en cuanto a los abortos, y también es importante
promover el estudio de cariotipo en ambos miembros de la pareja. Esto fue confirmado tanto por la Sociedad Americana y la Sociedad Europea de Reproducción en los años 2018 y 2020. Si vamos a este primer grupo de indicación, que es la edad materna avanzada, en nuestra experiencia hace algunos años en CEGIR, hicimos un análisis muy simple de lo que implicaría hacer PGTA en mujeres de edad reproductiva avanzada, frente a este mismo grupo que no haría PGTA, comparado con un grupo joven de pacientes del mismo tiempo de transcurso de este año. Lo que pudimos ver es que efectivamente, lo que decía la teoría, si yo logro encontrar dentro de ese grupo de pacientes de edad reproductiva avanzada un embrión euploide, la tasa de embarazo o beta positiva es similar a la mujer joven, ¿sí? Y la tasa de implantación es realmente significativamente superior a la misma paciente de la misma edad que no haría PGTA. La pregunta es, ¿cuánto tuve que pasar para lograr eso? Sabiendo que en la mitad de los casos de este grupo de pacientes se cancelaban las transferencias por no tener un embrión euploide. Y es así que este grupo en particular se ha determinado que si hay muchos planteos desde el punto de vista científico, si está muy bien porque sería el grupo de mayor riesgo, pero es también el grupo de mayor riesgo que te quedes sin transferencia. Entonces, hay autores que debaten mucho en la literatura si esto realmente está bien realizarlo en este grupo de pacientes. En ese sentido, hay un trabajo que también recientemente se publicó, que sabiendo que a medida que aumenta la edad, y que voy a saber que una gran cantidad de pacientes se me van a quedar sin transferencia, cuando lo haga en pacientes de estas edades, la pregunta es, ¿intentaré nuevamente? Bueno, lo que dice este trabajo, en 538 pacientes que no tuvieron embriones euploides en un primer intento de PGTA, esto dependerá obviamente de la edad de la paciente, pero al mismo tiempo va a depender de la cantidad de blastocistos que tenga, ¿sí? Entonces, es un concepto interesante el hecho de que no le podemos tal vez decir a nuestra paciente, no intentes más porque tu chance es muy baja. Bueno, eso va a depender de la edad de la misma y de cuántos blastos realmente estemos hablando inicialmente, ¿sí? Obviamente en mujeres más jóvenes va a ser superlativo la chance de tener un embrión euploide en un segundo intento. Este autor, a manera de resumen, nos muestra que en general, en un segundo intento de PGTA, mujeres entre 40 y 42 años rondan en una chance de tener 25 a 43% de chance de tener un embrión euploide, y cuyas tasas de implantación de nacido vivo pueden llegar a estar entre un 27 a un 13%. En ese sentido, entonces, es aquí donde por ahí uno encuentra una posibilidad de decirle a esta paciente, es importante pelear esta circunstancia, pero para eso necesitamos un buen número de embriones que nos permitan caer en ese número estadístico para poder lograr encontrar ese número de embrión euploide. En ese sentido, entonces, la edad materna avanzada, nuevamente, es una indicación fuerte, es tal vez la más fuerte de todas, pero al mismo tiempo es la que muchas veces nos genera bastante desazón, ¿no? Porque lamentablemente nos encontramos con muchas transferencias frustradas. Sin embargo, en este trabajo me llamó muchísimo la atención, pues cuando normalmente colocan las potenciales indicaciones de PGTA, PGTM y PGTSR, no aparezca el factor masculino como una indicación importante. Ya lo había comentado anteriormente en lo que les decía de la ESR y la SRM como indicaciones potenciales. Entonces la pregunta es, ¿será el factor masculino realmente una indicación firme para el PGTA? Bueno, en estas dos diapositivas se los voy a tratar de explicar en lo que actualmente se encuentra disponible. Existe un trabajo donde evaluaron por la técnica de FISH, ¿sí? Pero un FISH diferente al que normalmente conocemos con algunas sondas. Este más bien fue un pintado cromosómico, analizando entre 19 y 18 sondas para diferentes cromosomas, es decir, una muy buena cantidad de información desde el punto de vista de
de anomalías cromosómicas en los espermatozoides, se pudo demostrar entonces, ajustando algunas variables de la población, que el hecho de que un paciente tenga un FISH alterado en ese número de cromosomas estudiados, aumentaría el riesgo al doble de tener anomalías cromosómicas en los embriones. ¿Sí? Ese dato es importante. Cuando tengo una preexistencia de una prevalencia alta de anomalías cromosómicas, seguramente va a haber un mayor riesgo en los embriones. Sin embargo, lo interesante es que cuando fueron a evaluar las características seminales entre los dos grupos en los que tenían o no tenían alteraciones en el FISH, desde el punto de vista seminal no encontraron diferencias significativas, ni en el volumen, ni en concentración, ni en movilidad, ni en morfología. Lo único que les planteó como algo diferente a favor de las anomalías cromosómicas fue la edad del varón, ¿sí? Por otro lado, cuando se estudiaron embriones y se intentó conocer el origen de la anomalía cromosómica mediante la técnica de SNP array, en un trabajo publicado este año en Fertility, se vio que de 453 ciclos de IVF, estudiando 1720 embriones en mujeres jóvenes de buen pronóstico, el 8% solamente de las anomalías cromosómicas de los embriones corresponden de manera pura al espermatozoide. Es decir, a pesar de que puede haber una contribución, la contribución es baja, ¿sí? Y cuando estudiaron a estos varones comparados con los que no aportaban a la anomalía cromosómica del embrión, no encontraron diferencias en los parámetros seminales de estas dos poblaciones. Lo cual es nuevamente muy interesante porque, en principio entonces, el factor masculino en general, cuando es un factor masculino normal o moderado, no parece tener un fuerte impacto en el factor, a nivel de las aneuploidías del embrión. Habría que ver realmente si los factores masculinos muy severos, trabajos con biopsias testiculares por azospermias no obstructivas, etcétera, podrían generar evidencia de la necesidad del aporte de anomalías cromosómicas a los embriones. Pero en este punto, desde el punto de vista seminal, no parece haber un aporte importante a la anomalía cromosómica del embrión. Entonces, cuando nosotros hablamos de efectos del varón y su edad frente a los resultados reproductivos, encontramos que la evidencia más importante tiene que ver con el aborto temprano relacionado a edad reproductiva avanzada. Y si esto no está relacionado a aneuploidías, la pregunta es, ¿qué parámetro entonces tendrá asociación entre el aborto y la edad? Y en ese sentido, obviamente, muchos tienden a pensar que la fragmentación del ADN podría ser una de estas explicaciones de lo que está ocurriendo en este punto. Pero esto no es motivo de esta charla. En principio, entonces, sabiendo que las técnicas de PGTA fueron desarrollándose, como les decía al principio, de manera muy segura, técnicamente muy sustentable, de alguna manera los que abordamos la técnica molecular desde sus inicios, por lo menos en esta última década, entendimos que hacer biopsia y analizarlo por la técnica de NGS, en mi experiencia, parecía ser siempre una cuestión muy sencilla, entre comillas, donde diferenciar un euploide de un aneuploide no era muy difícil, teniendo en claro ciertos criterios en el poder diagnóstico de esta técnica. Sin embargo, como siempre digo, cuando apareció este trabajo del reanálisis publicado por el grupo de Jamie Grifo y Santiago Muné, donde de alguna manera hicieron un estudio con una técnica superlativa al array, como fue la secuenciación, y determinaron justamente que el 50% de los embriones que habían generado un aborto luego de teóricamente ser euploides por array, eran mosaicos. Eran mosaicos de alguna forma, ya sean euploides, segmentales o complejos. Y solo la mitad de esos embriones volvieron a dar euploidía luego de ser estudiados. Y es aquí donde se genera entonces esta cuestión de ¿qué significa que dieron mosaicos? ¿Será esta
¿O habrá sido la causa que haya generado que estos embarazos hayan perdido su posibilidad de seguir adelante? Entonces se transformó esto tan sencillo en algo ya no tan sencillo de entender, y a partir de ese año se empezó a conocer lo que hoy en día conocemos como esto del mosaico de bajo grado, mosaico de mediano grado y mosaico de alto grado. Apareció una nueva entidad, como algunos lo pusieron en algunas publicaciones, los euploides, los aneuploides y los mosaicos. Y en ese punto quiero repararme en este trabajo publicado por Diego Marín, con quien contamos hoy en día en el panel de discusión, que es muy interesante porque ya aquí nos empieza a plantear ciertos aspectos de la discordancia de lo que plantea el PGTA como condición realmente principal. Lo que yo les había dicho antes, que en teoría todo era muy simple, lo que decía el teofectodermo era representativo del macizo celular interno, no parecía ser tan cierto. Y lo que hace Diego en este trabajo es resumir 26 trabajos donde se reanalizaron y retestearon embriones para poder conocer justamente su grado de concordancia entre sí. Y es llamativo ver que de 544 embriones o biopsias euploides, si bien es cierto, un gran número dentro del retesteo volvió a dar una naturaleza euploide, un porcentaje menor dio aneuploide de manera completa o en un porcentaje también un mosaico aneuploide. Del mismo modo, los aneuploides en un mayor porcentaje volvieron a ser aneuploides, pero un porcentaje importante dio euploide y otro mosaico. Y dentro de los mosaicos que fueron diagnosticados originalmente, esto fue repartido casi equitativamente en esa siguiente torta, a favor de euploides, aneuploides y nuevamente mosaicos. Entonces, en definitiva, esto nos plantea una gran incertidumbre, ¿no? ¿Qué significa esta concordancia? Y Diego nos lo traduce en una tabla muy interesante, donde la concordancia final para la euploidía completa es de un 93% aproximadamente, para la aneuploidía completa un 81%, y para el mosaico aneuploide un 42%. En ese punto entonces la pregunta y el concepto era, eso que brillaba antes para nosotros, que era todo muy sencillo, muy fácil, y que de alguna manera nos ayudaba a tener cierta tranquilidad, podría llegar a veces a pensarse que era tan valioso como un diamante, pero a veces en este momento y en esas circunstancias, muchas veces pensábamos que tal vez sea un reflejo y tal vez eso de la realidad y de la técnica que estábamos usando. Porque a partir de ahí es donde surgen los cuestionamientos de las técnicas que se venían utilizando para realizar estos estudios. Y cuando hablamos de técnicas y de probabilidad biológica, me gustaría pararme en estos dos trabajos muy interesantes, donde podemos ver claramente esto. Santiago Munet nos muestra un trabajo en Human Reproduction en el 2017 de la variabilidad de una población de grupo de donantes que donaban sus óvulos en centros de fertilidad y que hacían estudios de PGTA, donde claramente se puede ver la variabilidad que existe de la naturaleza aneuploide de esos embriones provenientes de una población normalmente bastante estable. Entonces, estamos hablando aquí de cuestiones que tienen que ver con la población, tendrá que ver el lugar donde se están realizando las técnicas, ¿estará interviniendo algo de lo que se hace en el laboratorio? Son muchas las preguntas que surgen a partir de ver una gráfica así. Por otro lado, Mina Popovic nos muestra en la ESHRE de este año una gráfica también muy interesante, donde ella muestra 8 proveedores de estudios de PGTA, donde ella analiza justamente la proporción de reportes de embriones aneuploides, mosaicos y euploides. Y claramente podemos ver cómo este proveedor, por ejemplo, tiene una llamativa incidencia de mosaicismo dentro de la población de embriones que ellos estudian, y cómo pueden haber otros que realmente reporten tan poco. Tendrá que ver con la población, tendrá que ver con, en este caso,
el proveedor en sí y cómo diagnostica y parametriza el mosaicismo? Bueno, eso también es importante poderlo hacer notar. Pero si hablamos de mosaico, entonces, si existiese realmente y fuese un firme mecanismo biológico que ocurre en el embrión, esto ocurre idealmente o en teoría o muchas veces en general a partir de la división mitótica del embrión, con lo cual no tendría potencialmente un impacto de la edad materna, es decir, no tendría un impacto meiótico, sino más bien mitótico, como lo vemos en esta diapositiva. Este es uno de los perfiles, por ejemplo, que nosotros veíamos cuando hacíamos los estudios en embriones, y veíamos justamente esta composición mosaico en una naturaleza caótica, porque veíamos muchas subidas y bajadas de muchos cromosomas, pero ni en ganancias ni en pérdidas completas. Esto es lo que normalmente uno le llamaría un mosaico caótico. Cuando uno va a la literatura e intenta ver embriones, si realmente existiese esto en la naturaleza, uno de los mecanismos más probados que está relacionado al real mosaico tiene que ver con el anaphase lagging, es decir, ese retraso en el proceso de anafase o en la producción de muchos centros de división a nivel de las células. Y en esta diapositiva podemos ver cómo algunas células de un blastocisto que ha sido biopsiado, por ejemplo, podemos encontrar algunas células que tienen diferentes puntos de división, como esta, que en lugar de tener 2 tiene 3, ¿sí? Y esto obviamente va a dar lugar una célula en división, tal vez en naturaleza mosaico. Pero la pregunta es si esto es realmente sustentable en todo el embrión. Como les dije, estas son las teorías por las cuales se podrían generar mosaicismos en los embriones humanos, en este caso en el estadio de blastocisto. ¿Y qué impacto tiene? Obviamente, si el mosaico realmente es un mosaico y esto tiene una proporción superlativa a la naturaleza euploide del embrión, probablemente esto haga que se detengan los embriones, o algunos de ellos se van a rescatar, como vemos aquí, y van a poder seguir adelante en su desarrollo, implantar y dar lugar a un nacido. Entonces, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Principalmente dos: las cuestiones técnicas y las cuestiones realmente biológicas, si llegan a existir, desde el punto de vista del diagnóstico real o no de un mosaicismo. Y aquí es donde me gustaría pararme en dos trabajos donde hacen reanálisis de embriones mosaicos, publicados recientemente, que fueron estudiados por una técnica y reestudiados por una técnica superior, en teoría, o diferente, digamos, y observen que de estos embriones que fueron diagnosticados como mosaico, el 75% fueron mosaico en este segundo análisis de la técnica en sí, dando algunos de ellos embriones euploides, y esto nos hace recordar al trabajo de Diego, que este trabajo es posterior al análisis de Diego, por eso lo pongo, pero nos muestra algo similar. Lo que me llamaba la atención es que de los mosaicos que se habían reportado y confirmado, solo el 50% fueron los mismos. Entonces realmente esto es muy llamativo, que no se confirmó el mismo mosaico que se había reportado originalmente. Entonces ahí volvemos a preguntarnos, ¿dónde estamos parados? ¿Realmente es mosaico? ¿Realmente estoy mirando algo que es coincidente con un mosaicismo? Y a partir de esto surgen trabajos en la literatura que pueden generar cierta incertidumbre e inestabilidad en las técnicas, como este publicado del lado izquierdo, y la respuesta de un grupo importante ante esta posibilidad de generar teóricamente transferencias de embriones aneuploides y que den lugar a nacidos vivos, ¿no? Claramente esto fue refutado en la literatura mediante que tal vez esos eran, si es que eran así, mosaicos de bajo grado. En este punto, el grupo de Antonio Capalvo tiene mucha experiencia en lo que significa el mosaicismo y su condición y sus estudios y su impacto en las técnicas de reproducción asistida, y claramente lo que nos muestra Antonio en un estudio donde él realiza biopsias de fragmentos de 77 blastocistos separados en 4 grupos de trofoectodermo y además el macizo celular interno,
nos habla de una alta concordancia de normalidad entre la biopsia euploide del trofoectodermo y el macizo celular interno, y aún así la existencia de mosaico de bajo y de mediano grado frente a un macizo normal. Y lo mismo ocurriría cuando hablamos de embriones aneuploides, haciéndonos notar entonces que si existiese un mosaico, aunque sea de bajo grado, es muy probable que el macizo lo sea normal en su composición. Un trabajo de un grupo independiente al anterior nos muestra algo similar, una gráfica bastante parecida con un número menor de embriones, pero los resultados son bastante parecidos, donde cuando el macizo celular interno es normal, es muy probable que tenga una alta concordancia con una biopsia de trofoectodermo normal o en su defecto un mosaico de bajo grado. Lo mismo ocurriría para la naturaleza aneuploide. En ese sentido, entonces, en estos dos trabajos de análisis y de retesteo, se utilizaron técnicas de agrupación celular. Y el presente año se presentó un trabajo de células individuales, ¿sí? de Ren y colaboradores, donde se encuentra Gary Smith participando de este trabajo. Y en este punto él nos muestra algo muy interesante, porque ya no nos habla de grupos celulares, sino de células individuales secuenciadas individualmente. Nos muestra algo parecido a lo que nos muestra Diego en su resumen, ¿sí? Donde algunos de los euploides eran concordantes, algunos de los aneuploides eran concordantes, pero algunos de ellos eran discordantes, y lo mismo con el mosaico. Sin embargo, lo interesante de este trabajo es que algunas células del macizo celular interno fueron cultivadas in vitro para lograr tener embrioides que después de muchos días de cultivo nos permitan conocer el estado de la naturaleza del mosaicismo que fue diagnosticada en las biopsias. Y lo que nos muestra este grupo es que, si bien es cierto, podía haber mosaicismo en el trofoectodermo, en el macizo celular interno, en las células de embrioides cultivadas por largo tiempo, este nivel de mosaicismo se iba reduciendo. Y esto es muy interesante porque es muchas veces la teoría que se plantea en este caso, que si existiese un mosaico realmente, habría una posibilidad de corrección a medida que el blastocisto va desarrollando en su día a día. Finalmente él muestra embriones que inicialmente habían sido catalogados como mosaico y finalmente tenían una tasa de euploidía superlativa. Entonces, ¿esto cómo coincide con la naturaleza? ¿En la naturaleza existe esto también? Pareciera que sí. Cuando en este trabajo de este año se publican 18.000 casos de estudios de diagnóstico prenatal, y se evalúa mediante cariotipo y cariotipos de biología molecular, la incidencia de mosaicismo en estas gestaciones fue del 0,6%. Es decir, que hay una incidencia bastante baja de mosaicismo cuando realmente existe. Y algunas veces este mosaicismo está confinado a la placenta. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, desde el punto de vista de los hallazgos ecográficos, el 62% de los casos de mosaico no presentaron hallazgos ecográficos evidentes. Solo así presentaron diferencias aquellos embarazos cuyo mosaico se encontraba por encima del 50% de la fracción y además en un cromosoma de naturaleza autosómica. Y eso tiene que ver tal vez con lo que vamos a ver a continuación de los trabajos de transferencias de mosaicos. En el caso de Antonio Capalvo, en un estudio de no selección, ellos nos muestran que comparando las tasas de embarazo, nacido vivo y de abortos entre embriones euploides y mosaicos de bajo grado o de mediano grado, no habrían diferencias significativas. Esto nos haría pensar que corroboraría lo que decía su tabla, que muy probablemente el macizo celular interno de estos embriones supuestamente mosaicos eran normales. Y que al contrario, estaríamos, si no transferimos estos embriones, quitando la potencialidad de mayor tasa de nacido vivo a nuestras pacientes. Por el contrario, existen unas publicaciones del grupo de Manuel Biotti, donde nos muestra una postura tal vez más numérica, donde él nos dice,
Si nosotros comparamos la tasa de éxito de implantación de un embrión euploide frente a un mosaico en diferentes categorías, siempre vamos a encontrar diferencias significativas a favor del euploide, haciendo que haya menor tasa de implantación, menor tasa de embarazo y mayor tasa de aborto según sus datos. Y cuando ellos analizaron los embarazos de pacientes que transfirieron embriones mosaicos conocidos y se realizó estudios cromosómicos, ya sea en diferentes etapas del desarrollo fetal, pudieron encontrar muchas veces que los nacimientos fueron normales, y en un par de estudios que transfirieron embriones mosaicos, se encontraron en las técnicas de amnios de ambas gestaciones el mosaico que fue diagnosticado originalmente. En este punto, estos embarazos dieron lugar a término de la gestación. Estos dos casos que ellos reportan del total que ellos estudiaron hace un 0,8% finalmente. Y eso, de alguna manera, se plantea como una similitud de lo que ocurre entonces en ese trabajo que yo les mostré, donde era 0,6, obviamente en una proporción de análisis muy inferior. Da a entender entonces, en general, que transfiriendo embriones mosaico podemos tener una mayoría de embriones que dan lugar a nacidos vivos sanos. Sin embargo, existe el reporte de un nacimiento de un niño con disomía uniparental, ¿sí?, del cromosoma 15, luego de su transferencia siendo un embrión mosaico de alto grado, ¿sí? Con lo cual, estas pacientes fueron asesoradas al respecto, y aún así se llevó adelante la transferencia conociendo el riesgo del niño. Nació este niño con la manifestación fenotípica de la disomía uniparental. Con lo cual, si existe, sí, existen casos como este que nos hacen pensar entonces si es tan realmente insignificante el mosaicismo, pero tal vez cuando existe realmente puede tener algún tipo de problemas en los nacidos vivos. Entonces, pasando a otro punto, ¿no? Si yo tengo un embrión euploide y realmente vamos a sacar un poquito el escenario del mosaicismo y transfiere ese embrión, ¿por qué entonces puede generar la falla de implantación? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos. En este trabajo, presentado por Foreman y colaboradores, nos muestra una gran cantidad de posibilidades que estarían relacionadas a estos mecanismos. Y aquí los pueden ver claramente, ¿no?, con diferentes grados de evidencia, pero desde el punto de vista de la paciente, algo que me pareció relevante es el tema de la obesidad o del body mass index de nuestras pacientes que transfieren embriones euploides, sustentado recientemente de un trabajo en fertility donde se muestra que transfiriendo embriones euploides en pacientes con diferentes grados de índice de masa corporal tienen diferentes tasas de éxito reproductivo, haciendo entonces muy importante el hecho del peso de la paciente en el éxito de la posibilidad de llevar adelante una gestación. Aquí pueden ver numerosas variables que hoy en día pueden ser explicación de que por qué un embrión euploide no podría llegar a implantar. Y tal vez es aquí donde la inteligencia artificial dentro del grado del embrión podría tener un espacio al momento de llegar a interpretar de manera mucho más objetiva tal vez los resultados embriológicos. Es así entonces que la inteligencia artificial hoy en día disponible se presenta como una alternativa de PGT no invasivo, ¿no? Si bien es cierto, no es estrictamente desde el punto de vista de la técnica un diagnóstico, es un estudio que nos permite predecir de alguna manera la euploidía. Y tal es así que tenemos numerosos trabajos con interesantes números de áreas bajo la curva que nos permitirían poder asociar caracteres morfológicos y morfocinéticos de los embriones con la naturaleza euploide de este embrión. En ese punto, solo para darles una idea, es este trabajo publicado por Marcos Meseguer en la ESHRE de este año, donde estudiando 2.500 embriones cultivados por time-lapse y estudiados por PGT en la técnica de NGS, finalmente se tuvieron 1.000 euploides y 1.500 aneuploides,
y se identificó el potencial de predicción de euploidía de cada una de estas características morfológicas y morfocinéticas de los embriones, haciendo que cada una de ellas tenga un valor predictivo individual para cada uno. Lo que plantea Marcos es que mediante modelos matemáticos en donde se puedan agrupar estas características, teóricamente ellos podrían predecir la euploidía con un grado de certeza del 90% o más. Con lo cual imagínense dónde estamos ya, ¿no? Prediciendo euploidía ya sin necesidad de estudios genéticos, cromosómicos, y esto me gusta que lo vean porque es algo que está presente, y con todos los recaudos que hoy en día tenemos que tener al respecto, es importante que lo tengamos en cuenta. Siguiendo entonces con el concepto de no invasividad, obviamente que el test del PGT no invasivo sigue siendo una posibilidad importante, porque en teoría, si uno preguntase a muchas personas, ¿quisieras tocar al embrión para conocer su naturaleza cromosómica? Bueno, sacando estas cuestiones de la biopsia y que puedan llegar a generar problemas, y de la vitrificación y las rebiopsias y las revitrificaciones, uno quisiera en la medida de lo posible tocarlo lo menos que se pueda al embrión. Y en ese punto, el test no invasivo de PGT es una alternativa. Le traigo los dos trabajos más importantes al respecto con posturas muy diferentes, ¿no? Por un lado tenemos una concordancia del 96% publicado por el trabajo de Wang en el 2019, y donde se plantea claramente un reemplazo del PGT invasivo por este PGT no invasivo. Por otro lado tenemos un grupo donde muestran una concordancia menor del 86% y se plantea una estrategia más cautelosa de no reemplazo del PGT, aunque en algún momento tal vez lo haga, o no, pero se habla de generar scores de embriones, ¿no? A diferencia de decir, este seguramente tiene determinada o cual naturaleza cromosómica. En ese punto, entonces, es así que en la literatura podemos ver evidencias de diferentes trabajos muy contrapuestos unos de otros, donde se plantean el beneficio justamente de utilizar esta técnica no invasiva, y hay otros que realmente nos plantean de que no es beneficioso para nada, como este trabajo de Richard Scott. Entonces, creo yo que si bien es cierto, el concepto es interesante, el concepto es válido, no reemplaza al PGT invasivo, digamos, pero sí nos puede ayudar a tener herramientas de scoring embrionario que nos permitirían poder ayudar a la selección de embriones con una certeza, en este caso, de la que se plantea en la literatura. Y esto sigue también que uno espera ver este tipo de contraposiciones en la literatura a favor y en contra de estas técnicas, donde uno podría llegar a pensar que esto tendría que estar a la espera de nueva evidencia que nos permitan tener o tomar mejores decisiones. Y finalmente les voy a hablar del PGT-P, que realmente es para mí un PGT muy, muy interesante, muy novedoso. Y parto de esta gráfica, ¿no? Esta es una gráfica de riesgo, ¿sí? De riesgo poligénico, cómo se utiliza este tipo de herramientas a partir de la información que uno puede tener de múltiples bancos de datos que existen en el mundo. Pero en este punto, miren qué interesante, en este escenario de la diabetes, por ejemplo, nos plantean cómo determinados riesgos poligénicos nos pueden generar en los pacientes diabéticos una mejor o peor respuesta frente a determinadas intervenciones clínicas. ¿Y esto para qué serviría? Serviría para que los médicos, de alguna manera, conociendo esta predisposición, incluso a la enfermedad, pero no solamente a ella, sino a la respuesta al tratamiento, puedan generar cambios en los tratamientos al mismo tiempo y generar un beneficio mejor en la sobrevida de estos pacientes. En este escenario realmente uno lo ve así y dice, wow, realmente el conocimiento del poder del riesgo poligénico es muy importante hoy en día, y esto puede ayudar al diagnóstico y al tratamiento de pacientes con determinadas enfermedades. Y como les dije, ¿no? Plantear estrategias
de mejora en los tratamientos de estos pacientes para tener un mejor desenvolvimiento de la enfermedad. En este punto, ¿sí? Esto mismo no es una cuestión tan directa. Para pasar a establecer riesgos poligénicos, se necesita información de muchas bases de datos de personas que han padecido la enfermedad y personas sanas, ¿sí? Y de alguna manera entrenar a este tipo de algoritmos que nos permitan identificar justamente eso, y finalmente testearlo internamente para poder saber si nuestro algoritmo es capaz de diferenciar entre sanos e enfermos. Y en otra población, identificar en una segunda etapa de validación justamente esto que se vio en la etapa de entrenamiento. Y finalmente, poder ofrecerlo de alguna forma para intentar reducir el riesgo de la presencia de estas enfermedades en esta población. En ese punto, entonces, nos volvemos a parar en este escenario reproductivo, donde además de conocer la naturaleza euploide o aneuploide de nuestro embrión, podríamos tener informaciones de este tipo, ¿no? Como nos muestra Nathan Treff en su artículo del 2020. Determinado grupo de enfermedades que podrían ser sumadas como información a nuestra naturaleza euploide de los embriones. Como vemos en este caso, un alto riesgo para cáncer de mama, por ejemplo. En ese sentido, entonces, podríamos tener informes o perfiles de este tipo, donde además de la naturaleza cromosómica de los embriones, como euploide, aneuploide, masculino, femenino, podríamos tener informatividad de riesgos de estas enfermedades poligénicas. En ese punto, si analizamos potencialidades de embriones hermanos con y sin selección desde el punto de vista genómico, cuando seleccionamos desde el punto de vista genómico para todas estas enfermedades frente a la selección randomizada, en todos los casos, para todas las enfermedades, se puede ver una disminución del riesgo significativa. Y no es individual, aparentemente esto es en conjunto cuando se puede observar en embriones hermanos, lo cual es bastante importante al momento del concepto de disminución de riesgo. Este ejemplo me pareció muy interesante, también es uno de los argumentos de Nathan Treff por los cuales se inició este PGTP. Habla de una pareja en cuyo árbol genealógico se puede ver abuelos con una prevalencia de enfermedades tanto cardíacas, de ACV, de diabetes tipo 2 y de cáncer de mama, por el lado de la madre, de la abuela y de la madre, de uno de los componentes de la pareja, y por el otro lado, antecedentes bastante similares. Y lo que plantean esta pareja es hacer una fecundación in vitro con ovodonación y PGTP para disminuir justamente el riesgo de poder tener una descendencia con esta potencialidad que ellos observaban en sus familias. Lo que se puede ver luego de un análisis inicial de este TRA que hicieron esta pareja, fueron 3 embriones que tenían naturaleza cromosómica euploide y además bajo riesgo para las enfermedades que se muestran aquí. Y por otro lado, tuvieron la posibilidad de detectar justamente 2 embriones también de naturaleza euploide, pero que tenían un alto riesgo para cáncer de mama, como lo muestra en las imágenes, que venía también dentro de una de las ramas maternas de la familia. En este punto, entonces, sería la aplicación más directa y sencilla y plana de cómo se podría evidenciar un PGTP a partir de los antecedentes familiares. ¿Qué enfermedades están disponibles? Estas enfermedades que vemos en este cuadro, con muy buenas áreas bajo la curva en cuanto a la posibilidad de detección. Con lo cual eso también nos habla de que técnicamente son bastante importantes su desarrollo y su detección. Entonces, para finalizar, quiero decirles que no se observa beneficio en los resultados reproductivos mediante PGTA en mujeres jóvenes. Eso ya lo hemos visto, por lo tanto, nos preguntamos si el time to pregnancy pasa a ser una indicación o no, y se justificaría o no para este grupo de pacientes. En cuanto al factor masculino, podemos decir que en general, cuando existe la
la posibilidad de aneuploidía es baja, ¿sí? Pero cuando hay disomías en los espermatozoides previamente diagnosticados, el impacto es importante en los embriones. Creo yo, el mosaicismo a lo largo de este tiempo ha sido sobreestimado, principalmente por esta naturaleza imperfecta desde lo biológico y los métodos de detección. Y no parece haberse incrementado en los ciclos de IVF en comparación con las concepciones naturales. De acuerdo a la evidencia, es claro que el mosaicismo, cuando existe, si es que existe, es bajo, ¿sí? Y además pasa por mecanismos de reparación. Y por lo tanto, esto se puede evidenciar en una incidencia baja en los recién nacidos. El PGT no invasivo tiene tasas de precisión que van en aumento. En general, considero que no debería reemplazar al PGT invasivo hasta obtener mayor evidencia técnica y clínica. En el caso de la inteligencia artificial, considero que ayudaría en algún punto a definir ciertos aspectos de incertidumbre. Pero en mi opinión también, pienso que todavía los algoritmos no han sido validados externamente en su totalidad que nos permitan tener tranquilidad de los resultados. Y finalmente, el PGTP, creo y considero que técnicamente es muy robusto, plantea la elección del embrión con menor riesgo y no necesariamente el descarte de los de alto riesgo. Sin embargo, pienso que hay aspectos éticos para establecer al respecto. Muchas gracias. Bueno, excelente, Cristian. Como siempre, un placer escucharte, muy completo, muy actual. Y creo que cuanto más respuestas encontramos, más preguntas se van generando y hasta incluso aplicaciones discutibles, como dijiste al final. Y para eso contamos con un panel de discusión de lujo para poder seguir en la línea de tal excelente presentación con el doctor Ricardo Loret de Mola, que ya fue presentado. Y voy a presentar a Luis Guzmán, que realizó sus estudios de biología y maestría en la Universidad Nacional de San Marcos. Obtuvo el grado de doctor en Ciencias Biomédicas en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Es embriólogo certificado por ESRE y actualmente es director de los laboratorios de reproducción asistida y genética del grupo ProAnor. Es miembro del Comité de Educación y tutor del programa de la Red Lara y miembro de la comisión directiva de Almer. Y voy a presentar también a Diego Marín, que es subdirector del Laboratorio Clínico de Genomic Prediction en Estados Unidos. Es también máster en Biotecnología de la Reproducción Humana en la Universidad de Valencia y doctor en Genética Reproductiva por la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia. Así que le voy a pasar la palabra a Luis para que comience con sus comentarios y luego Diego. Los invito a hacer preguntas a través del chat o comentarios, los que quieran aportar desde el público, así los leemos a todos los panelistas. Muchas gracias por estar aquí presentes. Luis. Gracias, Agustín, por la presentación. Y bueno, en realidad la charla de Cristian ha sido espectacular, como lo mencionaste. Absolutamente todo lo que he dicho resulta de importancia y cuenta un poco la historia de cómo ha venido evolucionando los procesos genéticos. Junto con Cristian hemos estado, recuerdo yo, haciendo cosas también en colaboración. Y una de la primera parte en tu charla hablaste algo muy interesante, si en realidad el diagnóstico genético preimplantacional debe ser realizado para todos los pacientes. Muchas veces los pacientes llegan a la clínica y estamos haciendo procedimientos de ovodonación y los pacientes nos solicitan que quieren hacer un diagnóstico genético. Y eso es algo que cada vez es más recurrente y más frecuente. Entonces viene la discusión del costo-beneficio de la prueba, es decir, si vale la pena para el paciente realizar PGD para todos o cuál es el grupo que más se beneficia. Y en realidad tú lo resumiste bastante bien, estoy de acuerdo con lo que colocaste ahí, con los estudios de Santiago Muné, que los pacientes menores de 38 años en realidad aparentemente no se beneficiarían de los procedimientos de PGT o de genética como tal, y mucho menos los pacientes que hacen procedimientos de ovodonación. No sé qué opinan ustedes al respecto, de repente podemos discutir. Diego.
¿O Sí, Diego? A claro. ver, Diego. Yo pienso que ese es un, bueno, primero que todo, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Y lo que menciona es bastante importante, Luis, porque, a ver, yo voy a dar mi opinión. Nosotros, de genetista, obviamente recomendamos PGTA para todos, para todas las pacientes. Ahora, sí es verdad que mencionaste algo de la realidad, que es el coste, costo-beneficio. Entonces, yo, en lo que hemos visto en nuestra experiencia, como les dije, idealmente, en un mundo ideal, reproducción asistida va de mano con la genética. Entonces, en un mundo ideal, todos los blastos tendrían que llevar una biopsia para tener esos datos genéticos e irnos, además de un embarazo, sino ya un embarazo con un riesgo menor de una enfermedad poligénica, por ejemplo. Además, qué sé yo, plataformas de PGT que hacen un check de huella genética, o sea, una paz mental para el embriólogo, que sabe que todas esas biopsias son hermanitos, que son de papá y mamá. Entonces, yo pienso que la dirección correcta de aquí en adelante sería un test genético de la mano con toda reproducción asistida, pero claro, hay que adaptarse a la realidad, porque los costos, tiene un costo el PGT, luego las biopsias, las pipetas, entonces claro, ahí sí ya caigamos en la actualidad, coste-beneficio, me gustaría saber la opinión un poco de los médicos y embriólogos, porque claro, versión de genetista es a todo, sería idealmente, porque igual hay un beneficio, pero claro, ya poniéndolo en la realidad que ustedes ven con pacientes, pues es otra cosa. Ujú. Y Cristian, también creo que es importante recalcar algo del estudio que mencionas de Mejía del 2022, porque si tú te fijas en la estadística, la tasa de embarazo múltiple en las pacientes jóvenes que no se hicieron PGD tenían una tasa de embarazo múltiple del 23%. Sin embargo, las pacientes que se hicieron PGD tenían una tasa de embarazo múltiple del 9%. O sea, parece ser que en esas pacientes que no se están haciendo los estudios, se les deben de estar poniendo más embriones. Entonces la estadística no macha, porque no estamos comparando manzanas con manzanas y naranjas con naranjas. Si estas pacientes jóvenes están transfiriendo más embriones y por ende están teniendo una tasa de embarazo múltiple mucho más alta, ¿estamos realmente haciendo lo correcto? ¿O será mejor hacer los estudios para reducir la tasa de embarazo múltiple, que últimamente tiene un efecto negativo mucho más importante que lo que estamos discutiendo de la política? Totalmente de acuerdo, Ricardo. Por eso yo planteé este trabajo desde lo estrictamente del resultado, digamos, ¿no? Pero si empezamos a hablar de todo esto que dijo Diego, lo que dijo Luis y lo que acabas de decir vos, de lo que implica la mayor probabilidad de tener un niño sano, ¿no? De evitar embarazos múltiples y complicaciones obstétricas. Y así podemos enumerar un montón de cuestiones a favor que tiene el PGTA, independientemente final del resultado, ¿no? De que sumando todo me da lo mismo acumuladamente. En el medio pasaste por menos abortos, en el medio pasaste por menor riesgo de obstétrico por haber transferido un solo embrión. O sea, hay otras cuestiones que están en ese análisis que muchas veces no los vemos en los trabajos, pero que yo lo quería mostrar a propósito, justamente porque si uno se basa en el resultado en sí crudo, uno diría no tiene sentido porque finalmente es lo mismo. Pero ustedes mismos acaban de dar numerosos ejemplos de por qué no, ¿no? Entonces, realmente considero que ahí es donde está lo interesante de esto, porque muchas veces nuestras pacientes no son solo un número final, ¿no? Nuestras pacientes son cada una de ellas y cada una tiene una historia, ¿no? Y realmente lo que tenemos que intentar es personalizar esto y tratar de llevar a nuestras pacientes hacia lo mejor que son para ellas. Si una paciente te pide, ayer lo hablaba en una charla, ¿no? Doctor, quiero embarazarme lo antes posible. ¿Eso realmente se justifica o no se justifica como una indicación dentro de lo que nosotros hacemos? Para algunos dirán, mirá, lo que dice el paciente, si te lo está pidiendo, es como para mí ley. Yo tengo que hacer lo que el paciente me dice. Bueno,
Y hay otros que dicen, no, realmente yo soy el médico y yo le digo lo que realmente es bueno para ella. Pero nos podemos parar en una o en otra postura, Ricardo, pero considero que en este punto lo que tenemos que tener como relevancia es la seguridad y el menor riesgo para nuestras pacientes, ¿no? Por eso empecé la charla hablando de disminución de riesgo, y creo que no solamente en lo genético, sino en lo obstétrico, y así podemos enumerar un montón de variables. Es que realmente tenemos también que ser nosotros más críticos en la manera en que leemos los estudios, porque, de nuevo, cuando salieron los primeros estudios de Scott, que la tasa de nacido vivo era la misma en pacientes añosas con PGD que las jóvenes, lo que nadie habla es lo que tú mencionaste, que tienen un 50% de cancelación. Entonces, el cálculo no se está haciendo basado en el número de pacientes a las que se les va a tratar, el intention to treat o la intención de tratamiento. Porque si hacemos ese cálculo, nos damos cuenta que realmente el número no es exactamente los mismos. Sí, por cierto, tú puedes tener un embrión euploide en una paciente de 40 años y un embrión sin hacerle pruebas en una paciente de 30, y la tasa de nacido vivo va a ser la misma. Pero para que esa paciente de 40 años llegue a tener ese embrión euploide, se tiene que hacer, cuando menos, en promedio, 2 a 3 ciclos, basado en la estadística que tú mostraste. Y esa parte de la información es la que dejamos fuera en las discusiones, porque conlleva también más esfuerzo, más dinero, más costos. Totalmente. Estábamos hablando ahorita de los costos, estamos doblando el costo en esas pacientes. Sí, por eso les decía que hay trabajos que dicen que si eso realmente es beneficioso o es como harmful, ¿no? O sea, es realmente lo opuesto. Desde ese punto de vista, insistir con pacientes que sabemos que tienen que por lo menos hacer un segundo intento o hasta 3 para poder llegar a tener caer en la estadística, digamos, de lograr tener ese embrión euploide, ¿no? Cristian, y yo quería hacer una pregunta para los médicos y los embriólogos también, y es, creo que ya vimos las claras ventajas de hacer la genética y algunas desventajas a nivel del outcome clínico, y también creo que estamos de acuerdo en que la plata aquí es muy importante. Entonces, si el PGT fuera gratis, si sus biopsiadores fueran biopsiadores estrella y no hubiera ningún coste de hacer PGT, ¿estamos de acuerdo o estarían inclinados a hacerle PGT a todas? Me gustaría saber el por qué sí, el por qué no. Bueno, creo que he hablado mucho yo. Agustín, o Martina, ¿qué opinan ustedes? ¿Querés, Martina, vos? Sí, iba a comentar más o menos lo que había hablado Cristian, ¿no? Me ponía en el lado como clínica, digo, y es diferente estar adelante del paciente y tener que a veces dar las explicaciones que dicen los papers y que el paciente la entienda, ¿no? Porque uno tiene que bajar lo que dice el paper y que el paciente lo entienda y que lo acepte. Y cuando es el paciente el que te dice, pero yo quiero correr el menor riesgo posible, aunque vos me digas que tengo 35 años, si es bajo, pero tengo la opción de que con un PGT lo minimizo mucho más, y además quiero cortar el tiempo, y es donde uno dice, bueno, de alguna manera la decisión es del paciente. En nuestro país el paciente es el que paga el PGT, con lo cual la cuestión económica está en manos del paciente y es el que lo decide. Y yo insisto siempre con lo mismo, mientras que nosotros como clínicos seamos claros, y yo le diga, mirá, la tasa no va a aumentar, pero sí te voy a cortar los tiempos, o sí voy a minimizar los riesgos, es el paciente el que lo elige. Yo en eso estoy convencida. Creo que lo fundamental es que uno como profesional o como clínico pueda transmitirle eso al paciente y que no le cree fantasías de que ni le voy a generar el embrión euploide que no tengo, ni le voy a aumentar la chance finalmente, ¿no? Sino que acorto tiempos y disminuyo riesgos. Y ahí, bueno, del otro lado es el que toma la decisión. Y siempre digo lo mismo que preguntaron recién. Si fuese gratis, creo que ningún médico tal vez dejaría de ofrecerlo, porque también mejora los resultados para nosotros. Seríamos más exitosos nosotros, logrando que nuestros pacientes se embaracen mucho más rápido y con menores riesgos. Esa es mi opinión. Yo creo que voy a estar un poco en desacuerdo, aunque sea gratis. Me parece que los pacientes que tienen, sí estoy de acuerdo que los pacientes que tienen muchos embriones se benefician.
del PGT, porque te va primero a no tentarte a pasar dos, como decían antes, y a ir eligiendo la secuencia de transferencia. Ahora, las pacientes que tienen pocos embriones, incluso ahí creo que entraría el grupo de ovodonación, si bien es un grupo de buen pronóstico, en general no sobran embriones en los pacientes de ovodonación, creo que quizás uno con el PGT estaría limitando la cantidad de transferencias que tenga esa paciente. Y más teniendo en cuenta esto de los mosaicos, cómo uno los diagnostica y los interpreta. En Argentina creo que es una población difícil de transferir mosaicos. Creo que también eso tiene que ver con lo que vos dijiste, Marti, de cómo bajarle al paciente la información y cómo el paciente después puede reaccionar y lo que sabemos después que puede llegar a pasar eventualmente, que no estamos resguardados nosotros a pesar de haber dado la información y firmar consentimientos. Entonces creo que desde ese punto de vista, no sé si lo aplicaría el PGT a las pacientes que tienen pocos embriones. Y ahí se nos mezcla un poco la indicación de la edad, que estoy de acuerdo por la edad, pero son las pacientes que tienen pocos embriones. Y hace poquito, unos días, salió un paper de Casper que compara justamente esos números en estas pacientes y ven que hasta incluso no necesariamente uno le puede acortar el tiempo al embarazo. Entonces, ahí sí creo que hay que bajárselo mucho a los pacientes y tratar de explicarles y conocer el paciente, que si uno, ¿qué puede llegar a preferir? ¿Menos transferencias o transferencias sin resultado? Creo que también eso es una cuestión a charlar con los pacientes en ese sentido, ¿no? Y ver el paciente que puede elegir finalmente. Yo te diría, Diego, que te faltó un punto en tu pregunta, que es que si PGD es 100% correlacionado con lo que es el embrión. Y sabemos que los resultados que vamos a obtener con la tecnología que existe en este momento en la mayoría de los lugares, pues tienen un porcentaje de error que designa embriones normales como embriones mosaicos. Tuviéramos a un embriólogo estrella con blastocistos estrella y con una técnica infalible, creo que eso podría cambiar las cosas en relación a las técnicas que tenemos ahora, donde le podemos dar a una paciente joven una información que las lleve a tomar decisiones que pueden no ser las correctas, porque les estamos dando información de un embrión que puede no ser normal cuando en realidad es un embrión normal. Perfecto. Y creo que es una perfecta transición para el siguiente tema, porque claro, el mosaicismo me faltó en la pregunta añadir una plataforma que no llame mosaicismo, simplemente una muestra ruidosa, que en realidad es un euploide, por ejemplo. Entonces, claro, eso sí fue una parte importante. Sí. Yo creo en realidad el mosaicismo pues es un tema que está ya viene varios años en discusión en qué debemos hacer con ellos, si debemos de transferirlos o no, y la cantidad de embriones que muchos de los centros tenemos, que en algún momento fuimos bastante precavidos en decir no debemos de transferirlo, y eso fue el mensaje que le dimos a nuestros pacientes. Y luego de 2 o 3 años empezó a aparecer la evidencia donde los embriones mosaicos podían dar niños sanos. Se estudiaron a los niños sanos y estos niños son absolutamente normales y no llevan ningún tipo de alteración cromosómica en su constitución. Y bueno, como mencionaba Cristian, ¿no? Es un tema bien relacionado en cómo se hace la biopsia, en cómo la manipulación que tenemos en el laboratorio podría estar de una u otra forma haciendo perfiles ruidosos, como menciona Diego, en el laboratorio de genética, y que obviamente se pueden estar sobrellamando, o quizás se sobrellamaron en un principio, y ahora en combinación con las metodologías de inteligencia artificial, esos porcentajes están disminuyendo. Y también, por otro lado, los laboratorios de referencia antes te llamaban entre 20 y 80 y ahora están entre 30, por encima de 30, o inclusive otros llamando por encima de 50% de esta variación. Entonces, todo este concepto de mosaico, tenemos que leer las letras chiquitas, ¿no? De cada laboratorio que nos esté enviando el resultado, porque de eso va a depender o va a tener un impacto quizás en la tasa de pérdida que cada laboratorio va a tener dependiendo de cómo se haga la biopsia y cuál sea tu laboratorio de referencia. Tenemos una pregunta del público. Creo que estaba dirigida a Cristian.
¿creen que el PGTP más el PGT no invasivo y la IA reemplazan como prioridad de transfer a mirar los embriones con la visión directa? Bueno, es como la pregunta de Diego. Sí. Mira, realmente uno se queda increíblemente maravillado con todas las cosas que van surgiendo, pero creo, Ricardo, que vos tuviste una respuesta muy, muy sensata, ¿no? Creo que el reemplazo de las cosas tradicionalmente que uno viene haciendo es cuando uno realmente siente que supera claramente y significativamente, desde muchos puntos de vista, lo que hasta ahora uno viene haciendo. Es verdad que la inteligencia artificial y con todos los algoritmos que uno ve y que se ven publicados, se tienta todo el tiempo a pensar de que es el futuro y el presente de la embriología desde muchos aspectos, principalmente de la objetividad y de las características predictivas que tienen. Yo todavía soy un poquito cuidadoso en pensar de que esto realmente ya es una realidad sí, infranqueable, ¿no? Que no tiene lugar a dudas. Y esto me baso en una charla que vi en la ESFRE, que no sé si ustedes la vieron, de un analista de datos del UK, donde él muestra todas las imperfecciones que tienen los modelos de inteligencia artificial que se usan hoy en día en reproducción humana, ¿no? Y en embriología principalmente. Y realmente me quedé impresionado de todas las falencias que tienen los algoritmos publicados y que realmente por ese motivo todavía no pueden ser claramente puestos a disposición, vamos a decir así, de manera segura y de manera confiable para que en cualquier lugar del mundo esto cumpla un rol similar. Entonces, hasta ese punto creo yo, Ricardo, y ustedes, amigos de la mesa, que estamos en ese momento de expectantes, de tratar de ver hasta dónde estamos llegando. Parece que vamos por buen camino, pero en definitiva yo no puedo comprar un algoritmo porque simplemente me dijo que el algoritmo era así, ¿no? Yo creo que hay que realizar validaciones y en ese punto creo que es el déficit más importante de lo que hoy en día hay de inteligencia artificial. Validaciones internas hay a montones, eso no es el problema. El problema son las validaciones externas. Y en ese punto me parece que estamos. Y el no invasivo, creo que yo hablé de dos formas de no invasivo, pero cada vez existen más. Podemos hablar de la metabolómica, un montón de otros métodos no invasivos que también pueden generar resultados muy interesantes. Pero entiendo que el PGTP va por otro lado, ¿no? El PGTP creo yo que tiene otro sentido, y aquí Diego me ayudará a definirlo, pero creo yo que ese sentido del PGTP no tiene tanto como una cuestión de elección por, sino por una que, como bien dijo él, con 2 embriones es suficiente para poder tener información, para poder elegir un embrión, pero con el objetivo de disminuir riesgos, ¿no? Mientras que lo otro es para mejorar determinadas características reproductivas desde los números, digamos así. Así que me parece que no creo que el PGTP cumpla un rol aquí en cuanto a mejorar resultados. Yo creo que el PGTP va por otro camino y la inteligencia artificial y el resto complementa todo, ¿no? Yo creo que Diego también nos lo puede decir. En el PGTP la inteligencia artificial funciona para poder generar todo esto de los valores predictivos que tienen sus scores. ¿Es así, Diego? Exactamente, o sea, todos estos scores poligénicos pues se hacen con todos estos machine learning, a grandes biobancos, pero lo que decía es importante porque el PGTP al final estamos ya trascendiendo a otro punto final del tratamiento, ya no es simplemente el embarazo. El PGTP no tiene nada que ver con eso. El PGTP viene para reemplazar morfología al priorizar transferencia de embriones eucoides. Ese es el objetivo del PGTP. Por tanto, no viene a descartar embriones, sino que es reemplazar morfología.
Y por eso, o sea, hacemos hincapié en que, por ejemplo, digamos, el no invasivo, el PGT que se hacía en el medio de cultivo, es bastante atractivo, ¿no? Porque también abarata costos, no hay que hacer biopsia, pero mi pregunta es, ¿estamos yendo en la dirección correcta? ¿No? Porque, primero que todo, sabemos todas las implicaciones que tiene que hacer un embriólogo para adaptar un protocolo de PGT no invasivo en su laboratorio, que a veces laboratorios les piden hacer incluso cosas invasivas, como tocarlos, dejarlos a día 6, o sea, eso es un desmadre en el laboratorio de embriología, ¿no? Entonces, ¿estamos yendo en la dirección correcta o no? Entonces, nosotros pensamos que la dirección correcta es de esas 6 o 7 células, seguir intentando sacar la mayor cantidad de información porque está ahí y tenemos que explotarla y en unos 10 o 20 años, eso creo que va a ser, ojalá, ya de rutina. Pero esa sería la opinión, sin separar el objetivo del PGTP, que no es embarazada paciente. Tenemos más preguntas del público. Laura Wang pregunta, me gustaría escuchar qué piensa Cristian sobre los posibles efectos del forzamiento que a veces se lleva adelante derivado de los avances científicos, por ejemplo, en embriones y gestación por sustitución. De gestación te lo dejo a vos, Ricardo, que tenés mucha más experiencia. Yo creo que en principio el forzamiento creo que es una cuestión realmente dependiendo de dónde uno lo ve, ¿no? Yo creo que nosotros, a los que nos dedicamos a la medicina, ya sea desde lo médico, desde lo embriológico, científico, tenemos que tener siempre una actitud crítica de las cuestiones que nos vienen desde afuera. En mi caso, por ejemplo, que yo he podido estar dentro y también ahora como usuario de toda esta posibilidad de hacer estudios genéticos, he tenido la posibilidad de estar de los dos lados de la mesada, como decimos, y he podido ver tanto desde un lado la necesidad como lo del otro lado la necesidad. Y en ningún momento he sentido que he tenido que forzar a nadie para que realice este tipo de cosas, porque siento que si científicamente no te voy a convencer, es muy difícil que tome en cuenta que simplemente porque lo digo yo me vas a terminar creyendo, ¿no? Entonces, y forzarte a hacer algo que por ahí no estás del todo convencido. Considero que todos tenemos un sentido crítico y en este punto me parece que todos llevamos a la aplicación. Es verdad que hay veces que se salen diversas cosas del escenario y del camino, pero en general considero que el forzamiento hoy en día en este punto casi no lo percibo. Yo creo que, como bien dijo Agustín, él tiene su postura crítica de a quién aplicarle o no el PGTP o el PGTA, lo que corresponda, y me parece que nadie te va a forzar a hacer algo cuando realmente no estás convencido de hacerlo. Y el médico, finalmente, creo yo también, a pesar de que el paciente viene y te dice a vos, quiero hacer esto, el médico muchas veces tiene la capacidad científica y médica para decirle a su paciente cuáles son las evidencias que existen al momento. Entonces, creo yo que no debemos subestimar eso, ¿no? Es muy importante. Y lo de la subrogación, realmente no tengo experiencia, no sé, Ricardo, si vos querés comentar algo. Bueno, en realidad, la subrogación, la indicación de hacer cualquier estudio genético preimplantario está definido por la edad de los padres que hacen la contratación, no necesariamente por la madre, la subrogada. Está basado en quién dona el ovocito y quién dona el esperma. Entonces, lo que vamos a aplicar va a ser similar a lo que aplicamos a cualquier otro paciente. Tenemos otra pregunta de Hernán Elena. A ver si Luis nos ayuda con esta. ¿Cuál es la tasa de embarazo luego de la transferencia de un embrión euploide y qué porcentaje de la falla de lograr un embarazo lo atribuyen al impacto de la biopsia? A ver, Ricardo. Bueno, la tasa de embarazo luego de la transferencia de un embrión euploide vamos a tener dos categorías. Las categorizaría en dos niveles. Transferir un embrión único y el segundo es la morfología.
Lo que hemos encontrado en nuestra experiencia es que cuando transferimos un embrión euploide de muy buena calidad, es decir, un AA o un AB, la tasa de embarazo y de implantación va a ser del 75%. Pero cuando transferimos el mismo embrión euploide, pero de categoría BB, o lo que conocemos como Fair Quality, categorizado por la ASRM, su tasa de implantación va a ser entre el 50 y el 60%. Entonces, en realidad, hay una combinación cada vez que tenemos un resultado de genética frente a nosotros, es en qué embrión de los que tenemos que son euploides debemos de elegir a transferir. Y es ahí donde la decisión del laboratorio toma relevancia en categorizar y obviamente tener una buena evaluación morfológica para seleccionar a qué embrión debemos priorizar primero para transferir, para obviamente acortar el tiempo de embarazo de la paciente. ¿Y cuál es el efecto negativo de la biopsia? Bueno, en nuestros datos nosotros ya hemos visto, por ejemplo, que cuando la calidad de la biopsia que vamos a mandar al laboratorio de genética, estas células lamentablemente han sufrido muchos disparos, muchos shots con el láser, o al momento de hacer el flipping hemos visto de que algunas células se dañan. Hemos observado que nuestra tasa de mosaicismo, cuando más del 50% de las células que vamos a mandar al laboratorio de genética están dañadas, la tasa de mosaicismo se duplica respecto a cuando no las dañamos tanto. Entonces, en realidad, el biopsiador, la forma como se biopsia, el tiempo que vamos a demorarnos en hacer el tubing, juegan roles importantes para que el laboratorio de genética reciba buena calidad de ADN y obviamente pueda emitir resultados que sean concordantes con lo que está pasando con el embrión. Entonces sí, la biopsia tiene un rol importante, que no solamente va relacionado al impacto que pueda tener para el laboratorio de genética, sino también el número de células que estamos biopsiando del embrión podría impactar en la tasa de implantación propia del embrión al momento que vamos a transferir. Si tenemos un embrión de muchas células, retirarle 5 células es bueno, podrías quizás irte para 8, pero si tienes un embrión cuyas células del trofactodermo todavía no son numerosas, entonces obviamente tenemos que ser cuidadosos en elegir cuántas células vamos a retirar. En promedio son 5, para que ambos lados estén en un equilibrio. El laboratorio de genética tenga buena cantidad de ADN para emitir el resultado, pero a su vez no disminuya ese potencial implantatorio del embrión. Por razones del tiempo, desgraciadamente creo que no vamos a poder hacer mucha más discusión o muchas más preguntas del público. Tratando de respetar el tiempo de todos ustedes, que han sido muy amables en darnos su tiempo y también el tiempo del público. Quisiera de todo corazón agradecer tanto a ti, Luis, por participar, Diego, doctora Carro, doctor Pasqualini y por supuesto, Cristian, por tu excelente presentación. No sé si quisieras hacer algún último comentario, Cristian, antes de terminar la sesión. Bueno, nada, sin más, decirles a todos ustedes gracias también por estar aquí, por compartir con Almer estos eventos y estos encuentros. Agradecerte a vos, Ricardo, por tu tiempo, Agustín, Martina, por su distinguida participación, y en especial a estos dos grandes especialistas en genética y reproducción y embriología como Luis y Diego, y sus aportes realmente muy valiosos. Gracias a todos y bueno, esperamos podernos ver pronto en otro evento en conjunto. Y les pido a todos ustedes que participaron hoy con nosotros como audiencia, que sigan los correos electrónicos de Almer para futuras presentaciones que, como ustedes han experimentado hoy, son presentaciones de primer nivel, con ponentes extraordinarios, y realmente las discusiones son siempre muy interesantes. De nuevo les agradezco su tiempo, les deseamos de parte de todos nosotros todo lo mejor, que pasen un buen fin de semana. Viva México, hoy es la independencia de México, y de nuevo muchas gracias a todos por estar con nosotros. Hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Luego, gracias. Chao, chao, chao.